Ahora sí. Bueno, como les decía, vamos a completar con el último tema que faltaba ver, donde yo me he tomado la licencia de unir dos ideas que quizás no sean tan asimilables una con la otra, bajo el nombre de base de datos en memoria. ¿Cuál es la idea de la presentación? Bueno, vamos a hacer un repaso un poco de las diferencias entre dos tecnologías distintas de almacenamiento de datos, este, y cómo las diferencias que tienen estas tecnologías de almacenamiento de datos, o sea, los discos magnéticos tradicionales versus los discos de estado sólido, cómo estas diferencias han provocado, en cierta forma, un movimiento o unos cambios en el diseño de sistemas de bases de datos. Luego les voy a contar un poco acerca de otro tipo de bases de datos que se basan en memoria RAM. Y luego vamos a pasar a ver Apache Spark, que es un modelo de procesamiento de datos que también hace un uso fuerte de la memoria volátil, si se quiere. ¿tá? Digo si se quiere porque no es estrictamente así, pero está alineado con estas ideas que vamos a ver en la primera parte de la charla. ¿tá? Así que bueno, para todos los que nunca vieron un disco duro desde adentro, ese es un disco magnético que debe estar en la mayoría de sus PCs tipo torre, no dentro de sus notebooks, porque la mayoría de los notebooks ahora vienen con discos de estado sólido, que quedan algunos con HDD. Pero bueno, lo que me interesa rescatar de esto es que bueno, estos discos son discos de naturaleza mecánica, ¿tá? Donde hay un brazo, donde hay lecturas y escrituras que dependen de estas restricciones de componentes físicos y de esos movimientos en los brazos, en el bracito de lectura del disco. ¿sí? El aspecto de los discos de estado sólido es bien distinto de los discos magnéticos, son circuitos, chips, ¿tá? Y por lo tanto no tienen partes móviles, y eso hace que es una de las razones por las cuales estos discos son mucho más rápidos que los discos que requieren el movimiento de los brazos. Estos discos, eh, si bien presentan estas ventajas y la comparación en cuanto a rendimiento y en tanto velocidad de acceso, tiene un desempeño mucho mayor que los discos de los discos magnéticos, presentan algunas características que son distintas. Y básicamente las diferencias más grandes que van a tener que ver para nosotros, ¿no? Pensando en una base de datos, es que estos discos se supone que tienen un fin de su vida útil, dado por la cantidad de veces que uno puede escribir una celda de un disco de estado sólido. Hay un montón de otros indicadores que son los que se presentan un poco en esta tabla, donde se ven las ventajas de este tipo de tecnología. ¿no? Desde el consumo de energía, reduce el consumo de energía, ahorra los tiempos de acceso y tanto de operaciones de lectura como de escritura, etc. Pero tiene esta restricción que les comentaba yo acerca de la cantidad de veces que yo lo puedo utilizar. Este grafiquito es un poquito viejo porque es desde el 2015, es del libro que estamos usando en el curso, y muestra cómo los precios de los discos de estado sólido han venido bajando en los últimos años. También los discos magnéticos. Pero los discos de estado sólido hace, pónganle, no sé, 10 años o 20 años, bueno, 20 años, 10 años eran prácticamente prohibitivos. ¿sí? Hoy en día
son accesibles, se pueden utilizar. Como les comentaba antes, hay distintas tecnologías, no voy a entrar en detalles en eso, pero hay distintos tipos de discos que se llaman de estado sólido o similares, y siguen teniendo diferencias en su precio y diferencias en estos ratios de volumen de datos que puedo pagar razonablemente, ¿sí? Vieron que cuando uno mira precios de discos, sea cual sea la tecnología, en cada momento del tiempo hay como un umbral a partir del cual los discos se vuelven mucho más caros, ¿sí? Bueno, independientemente de eso, hay un costo por gigabyte, si se quiere, que varía en cada una de estas tecnologías. Estos precios tampoco están demasiado actualizados, estos son del 2014, pero permiten ver, hacer como una comparación rápida de las distintas funcionalidades, de las distintas tecnologías de discos y los precios en el mercado en ese momento. El tema es ese que yo les comentaba, que las operaciones de lectura y de escritura tienen distintas velocidades cuando son la primera operación que las siguientes operaciones, porque las siguientes operaciones van a implicar borrar y escribir, ¿sí? El sobreescribir implica un borrar. Y cuando vamos a escribir una página dentro de un bloque de memoria, no se puede escribir solo esa página, ¿sí? Entonces implica escribir todo el bloque de disco donde está ubicada esa página. Además está ese tema de que les comentaba antes, del ciclo de vida y la cantidad de veces que yo puedo utilizar un disco o cantidad de operaciones de escritura que puedo hacer. Entonces, bueno, dadas estas dos características que mencioné recién, hay algunas estrategias que llevan adelante las bases de datos para poder explotar al máximo la capacidad de los discos de estado sólido. Una es esta idea de que como yo tengo este sobrecosto de escritura, que ese sobrecosto viene dado por el grabado, el borrado previo al grabado, aparece la idea de acumular operaciones, ¿sí? Para tratar en esta acumulación de operaciones de ahorrarse algunas de estos borrados al haciendo más de una escritura a la vez y tratando de acumular escrituras de distintas páginas, ¿sí? Que afecten a un bloque. ¿Ah? Tanto Cassandra, por ejemplo, que es uno de los productos que hemos visto en el curso, como Aerospike, que es otro tipo de base de datos, ofrecen optimizaciones en este sentido para permitir sacar provecho de este tipo de discos. Y así como estas, hay muchas otras bases de datos que hoy en día están teniendo en cuenta estos aspectos de hardware en el diseño de sus productos. Hay otra forma también de pensar el uso de componentes de hardware, ¿sí? De una manera distinta, y el otro frente que se ha abierto en los últimos años, unos cuantos años, es utilizar la memoria RAM para almacenar datos y para hacer todo el procesamiento, ¿sí? También esta tabla tampoco está muy actualizada, de cerca del 2015, pero muestra cómo ha ido evolucionando el precio y la capacidad de las memorias RAM. La memoria RAM hoy en día es súper razonable pensar, no sé, en muchos gigabytes de memoria RAM a un precio muy, muy razonable. Entonces, bueno, hay un montón de escenarios donde ese almacenamiento se puede utilizar para hacer todas las operaciones de la base de datos. El asunto es que si estamos pensando en que tenemos memoria RAM,
y que vamos a hacer todo en la RAM, hay algunos impactos en la arquitectura y en el diseño de los sistemas de base de datos. Un impacto que parece bastante evidente es este de que yo ya no tengo más una idea de caché en el sentido no de la caché a nivel de operaciones, sino a nivel de la caché de la aplicación. Deja de tener sentido porque ¿qué es la memoria caché de la aplicación? Bueno, son datos que están en memoria RAM, a los cuales voy a poder acceder y voy a poder utilizar y evitar el costo del round trip de ir hasta disco. ¿Tá? El asunto es que si yo tengo todos los datos en memoria RAM, no tiene sentido pensar en que voy a tener una caché. Está todo ahí arriba. Por eso se habla de arquitectura sin caché. Y después lo siguiente que tenemos es el tema de la volatilidad, ¿sí? La RAM, si se queda sin energía, se borra, ¿sí? Y bueno, si estamos hablando de una base de datos, nosotros queremos evitar la pérdida. Entonces hay que tener políticas para garantizar esta durabilidad. Ahí aparecen varias estrategias, algunas consisten en tener réplicas en otras máquinas, otras, como dice ahí, en guardar de vez en cuando, en ciertos momentos, bajar a disco un snapshot completo de la base de datos, ¿sí? Y algunas estrategias también consisten en tratar de tener, ser capaz de recuperar si la base de memoria se cae, tener la capacidad de tener las transacciones en el disco que me permitan reconstruir el estado, ¿sí? Hay algunos ejemplos que están en el libro, no sé si han tenido tiempo de mirarlo, como la base times 10, ¿sí? Donde justamente se ve en detalle esta idea de que periódicamente hay un checkpoint, ¿sí? Y se va guardando en disco. Los tachos violetas, esos que están a la derecha en la imagen, es disco, es almacenamiento. Lo que está a la izquierda es la memoria RAM y donde está la base de datos. Entonces esas tablas que son cargadas a partir del disco en memoria son accedidas por aplicaciones que ejecutan operaciones tipo SQL, y esas operaciones eventualmente pueden modificar los datos. Entonces, bueno, hay por un lado checkpoints periódicos y almacenamiento periódico de ese contenido de las tablas en disco, ¿tá? Y por otro lado hay un procesamiento de esos logs también a disco para poder ser capaz de recuperar la base en caso de pérdida. También en el libro hay otro ejemplo, ese ejemplo que estaba antes era una base relacional tradicional. También hay un ejemplo que es basado en Redis. Redis es un key value store que también implementa varios de estos mecanismos que estábamos hablando recién, ¿no? Esos snapshots, esa capacidad de ir guardando logs, pero con un mecanismo append only, ¿sí? O sea, va pegando al final las nuevas operaciones y eso permite después hacer recuperación de la base de datos. Pero básicamente las dos estrategias que están acá tratan de hacer lo mismo, ¿no? Prever o prevenir la posibilidad de que alguna de que la máquina falle o que haya un fallo en la memoria y la base de datos, perder información de la base de datos. ¿No? Así que bueno, ¿por qué es importante saber que estos tipos de base de datos existen? Porque en muchos escenarios que ustedes pueden encontrarse, este tipo de bases puede ser adecuada para el volumen de datos que ustedes tienen que precisar, que precisan utilizar, perdón. No implementan un nuevo modelo, ¿sí? O sea, no son una nueva base de datos diferente de las que ya vimos, o sea, son relacionales, o son key value store, etc. Pero suelen ser mucho más ágiles, ¿tá? Suelen ser muy rápidas en su desempeño para volúmenes de datos relativamente pequeños, ¿okay? Porque la restricción es esa de que tienen que caber en memoria. Muy bien, entonces, si bien hay algunos
sistemas de base de datos adecuados para hacer este procesamiento en memoria, también aparecen en los últimos años otras herramientas que hacen un uso más intensivo de la memoria. Y como ejemplo de eso está la plataforma Apache Spark. Entonces la idea de hoy, sobre todo, era centrarse en esta plataforma que yo considero que, nada, que es sumamente, no es que yo considere, es sumamente versátil, permite hacer un montón de actividades de cómputo y de análisis que son realmente amplísimas, ¿sí? Y a su vez tiene todas las ventajas de los grandes motores de procesamiento de datos para grandes volúmenes y en forma distribuida. Básicamente Apache Spark, si uno lo quisiera definir, lo podría definir de esta manera, ¿no? Es un sistema de cómputo distribuido, similar, si se quiere en ese sentido, a Apache Hadoop, ¿ok? También con la capacidad de ser tolerante a fallas, también con una capacidad alta de escalabilidad, pero fuertemente haciendo un uso muy fuerte de la memoria, ¿tá? En lugar de, o en oposición a Hadoop y los accesos a disco. Y de hecho, parte de la motivación para el surgimiento de Spark fueron los problemas que empezaron a surgir y que empezaron a aparecer cuando se quisieran empezar a utilizar procedimientos en MapReduce clásicos con Hadoop para hacer procesamiento iterativo. ¿tá? Este cuadro como que trata de resumir eso. Supónganse que ustedes tienen, o alguien tiene muchos datos, quiere hacer algún tipo de procesamiento, luego quiere hacer procesamiento encadenado sobre eso, y eso sería lo que está tratando de mostrar esta gráfica, distintas etapas que utilizan la salida del paso anterior como entrada. ¿tá? Si yo quiero hacer esto en Apache Hadoop, cada vez que quiero guardar, o cada vez que computo la salida de un paso, previo a que sea consumido como entrada del paso siguiente, estos datos tienen que ser almacenados y pasan por justamente la penalización de ir a disco y después salir de disco. Y este tipo de escenarios de procesos encadenados son muy comunes en los procesos típicos de análisis de datos o de ciencia de datos. Tanto si lo que estoy haciendo son consultas interactivas, ¿no? Bueno, pruebo esto, miro a ver qué me da, otra cosa, etc. O también en escenarios donde estoy haciendo procesamiento de datos tipo stream, datos que llegan, ¿tá? Llegan, vamos guardando, vamos leyendo, vamos procesando, etcétera, etcétera. Entonces estos escenarios son súper típicos y por eso había una necesidad de atacar este problema. Es otra vez un ejemplo de un producto que estoy viendo la pantalla del coso completo y acabo de ver que hay cosas en el chat. Esperen que me fijo qué me están diciendo. ¿Se sigue cortando? A mí se me corta un poco, pero capaz que soy yo. Estoy revisando acá mis condiciones. Porque yo puse No, play. no se venía cortando mucho, ¿no? Bueno. Sigo porque puse play y le di. ¿Siguen viendo la pantalla? Ahora no. No. Bueno, esto va a quedar en el video. Si ven que se corta, interrúmpanme hablando, ¿tá? Porque no veo el chat. Estoy viendo pantalla completa. Bueno, entonces les comentaba que este proyecto es otro ejemplo más de proyecto surgido a partir de un proyecto de investigación o surgido desde la academia,
que luego se mete para adentro de un proyecto de desarrollo open source como alojado dentro de la Fundación Apache. Arranca en el 2009 en la Universidad de Berkeley, y esos 2 artículos que están ahí abajo son como los artículos emblema de este proyecto. Matei Zaharia es, bueno, fue parte, estoy casi segura que fue parte de su tesis doctoral, es uno de los fundadores de la empresa Databricks, que hoy en día es uno de los proveedores más grandes de Apache Spark, o de servicios de Apache Spark en la nube. Así que bueno, esos 2 papers, en el primero define un poco el modelo de procesamiento de Spark, y en el segundo, en el de NSDI del 2012, define los RDDs, o Resilient Distributed Datasets, que son la abstracción que está por detrás de Spark. Yo les voy a comentar un poquito sobre ella ahora dentro de un ratito. Y si bien es importante saber que existen y entender un poquito cómo funcionan, en la actualidad es poco frecuente que un programador o una programadora que vaya a utilizar Spark interactúe directamente con los RDDs. ¿Okay? Igual me parece, o sea, que no solo porque quede autocontenido, me parece importante poner la referencia a los papers, y además me parece que los papers estos son del tipo de artículo que está muy claro y bien escrito, y permite entender cuáles eran las ideas teóricas atrás de una herramienta, ¿no? Así que bueno, este proyecto surge en cierta forma, como yo les decía, para tratar de compensar o mitigar algunos de los problemas que se veían o se evidenciaban para ciertos casos de uso en Hadoop. Y aparecen muchas tablas, esta es una de las tantas tablas que están en la vuelta, donde intentan comparar a Spark con Hadoop, ¿sí? Porque esa comparación es casi inevitable, porque Spark casi que surge como dentro del ecosistema Hadoop para resolver otros problemas. ¿Tá? Primer factor, la velocidad. Spark es mucho más rápido que Hadoop. Del orden de las 100 veces. Ahora les voy a mostrar un ejemplo bastante famoso que se hizo para probar estas diferencias de tiempos. Los 2 motores están implementados en lenguajes distintos. Acá estoy hablando del lenguaje en el que está implementado, no el lenguaje que se puede utilizar para programar. Hadoop está desarrollado en Java, Spark está desarrollado en Scala. ¿Sí? Los 2 fueron diseñados para distintos tipos de funcionalidades. Hadoop sigue siendo muy bueno para hacer procesamiento batch de grandes volúmenes de datos, mientras que Spark puede procesar datos en batch, pero es ideal para hacer cosas en real time o cosas iterativas, para hacer procesamiento de grafos, porque tiene algunas bibliotecas específicas. Pero yo les diría que la principal ventaja que tiene Spark versus Hadoop es cómo ha ido evolucionando la interfase de programación, y cómo hoy en día es muy sencillo interactuar con estas abstracciones casi sin darse cuenta de lo que uno está haciendo, hasta cierto nivel. Y bueno, y por último también incorpora ciertas funcionalidades de caching, asociadas también al modo de cómputo que tiene Spark, porque el modo de cómputo de Spark es un modelo lazy, ¿ok? Las ejecuciones, o sea, las cuentas, las operaciones no se materializan hasta que uno le dice explícitamente que quiere obtener o ver el resultado. Y eso hace que las operaciones puedan ser más rápidas en algunos momentos, pero también implica que cada vez que yo quiero volver a computar algo, tengo que computarlo todo de vuelta, a menos que utilizando estas funcionalidades que son relativamente recientes también, de forzar que haya un caché de los resultados. Yo les contaba esto de, bueno, qué experimentos que se hicieron para intentar ver cómo se comportaba Spark versus Hadoop.
Y bueno, uno de los experimentos que es bastante famoso es el desafío que se llamó Daytona Grey Sort. La idea era lograr ordenar 100 terabytes de datos, ¿tá? Y esos grafiquitos como que resumen un poco el experimento. En 2013, Hadoop, para hacer esa tarea en Hadoop, eran necesarios del orden de los 1100 nodos, y lograba realizar la tarea en 72 minutos, y Spark, con mucho menos hardware, resolvía la tarea en más de la mitad del tiempo. ¿Ah? En esa URL tienen detalles sobre cómo fue la ejecución de este experimento, pero bueno, esto da una idea de la diferencia, no solo en recursos, sino en tiempo, de los dos enfoques. ¿Tá? Acá también hay una discusión que yo ya no sé si tiene sentido. En cierto momento se planteaba esta discusión de quién ganaba, si Hadoop o Spark. Creo que hoy en día está bastante claro que ocupan dos nichos distintos. ¿Tá? Y algunas de las afirmaciones que están acá, por ejemplo, las afirmaciones sobre el staffing, ¿no? Lo que cuesta contratar recursos humanos expertos en Spark, yo no sé si ya es tan cierto, ¿sí? Después está el tema de la tolerancia a fallas. En el momento en que esto fue escrito, que fue hace unos cuantos años, quizás Spark era menos tolerante a fallas de lo que es ahora, y en comparación con MapReduce era inferior. ¿Ah? Pero bueno, esto es como para darles una punta de algunas discusiones que estuvieron bastante en el candelero hace algunos años. Creo que hoy está bastante saldada esa discusión. Bueno, entonces en cuanto hasta ahí, como lo que les quería contar es, bueno, cuál es la motivación, por qué aparece Spark, algunas características básicas comparándolo con Hadoop. Y ahora vamos a meternos un poco más en qué es y qué es lo que podemos hacer ahí, ¿no? Una de las principales características que tiene Spark, o bueno, que así se lo vende, es su capacidad de conectarse con muchas fuentes de datos distintas, de distintos tipos. En este grafiquito hay algunos nomás, pero hay conectores para casi cualquier motor que se les ocurra, motor o no motor, porque ahí abajo hay cosas como CCBs, ¿no? Entonces, desde esas distintas fuentes de datos, Spark está organizado, si se quiere, en esas dos capas que le muestra ahí, como dos capas distintas de arquitectura, una de funcionalidades core y una capa por arriba que es la Data Frame API, que esta abstracción de los data frames es muy similar a la abstracción de data frames en Pandas, que probablemente algunos de ustedes estén familiarizados. Y es este tipo de abstracción, y no los RDDs que Zaharia propuso originalmente, la abstracción que se suele utilizar cuando uno programa en Spark. ¿tá? Y a partir de un data frame uno puede utilizar un montón de cosas. En particular, un lenguaje casi que idéntico a SQL arriba de esos data frames. Un data frame básicamente tiene una estructura parecida a una tabla, y esas operaciones a la SQL me van a permitir manipular esas tablas. Después aparece todas las bibliotecas de streaming, ¿no? Las funcionalidades de streaming, Spark, que son muy robustas y que se usan para un montón de aplicaciones. Después está la biblioteca mlib, que básicamente lo que hay ahí es implementaciones de un montón de técnicas de machine learning para utilizar directamente sobre Spark. Entonces uno puede agarrar, por ejemplo, no sé, un algoritmo de K-means que ya está implementado y utiliza esa implementación de K-means sobre el data frame, similar a lo que uno podría hacer en un ambiente de Python.
pero no está usando Python, sino que por atrás y abajo está usando Spark, con todas las ventajas de la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos. Después está GraphX, que son unas bibliotecas para procesamiento de grafos como los que vimos en el curso, ¿sí? O sea, yo levanto mis datos y con mis datos monto un grafo y arriba hago cosas, desde distintos algoritmos de recorridas, etcétera, lo que se les ocurra. Y bueno, lo que está arriba del todo son por lo menos 4 lenguajes con los que puedo programar arriba de Spark. ¿tá? Spark, como yo les contaba, está programado en Scala. Entonces, claramente yo puedo interactuar con Spark directamente en Scala. También puedo hacerlo en Java. Pero algo que es bastante común o que es bastante, que le queda bastante cerca a la gente, sobre todo que hace ciencia de datos, es utilizar la interfase conocida como PySpark. ¿tá? Que básicamente es un montón de bibliotecas, o una biblioteca en Python, que se puede invocar adentro de código Python, y donde estamos utilizando Spark. Y también se puede programar en Spark desde R. ¿sí? En eso tengo menos experiencia. El mundo de los cientistas de datos se divide entre los amantes de Python y los amantes de R. Yo en realidad no me declaro por ninguna de las dos, me resulta más sencillo trabajar en Python. Pero bueno, hay gente que le gusta trabajar en R y también puede hacerlo en Spark. Otra vista posible de esto que les contaba, ya más pensando en cómo pueden interactuar todos estos componentes, bueno, tenemos ingesta de datos desde fuentes de datos estáticas o fuentes de datos tipo streaming, ¿sí? Spark Streaming es capaz de bancarse cualquiera de estos dos tipos de datos. Y bueno, podemos utilizar, por ejemplo, Spark SQL sobre los data frames para ir procesando estos datos que llegan, transformándolos, por ejemplo, para hacer tareas de ETL. Y luego podemos utilizar las distintas implementaciones que les contaba que hay en MLib para desarrollar modelos arriba de estos datos y así hacer análisis, lo que se les ocurra. Y por último, se puede guardar todo esto que estamos hablando, se puede guardar, se puede almacenar en otros sistemas de storage. Les comentaba, muchísimos componentes para un montón de productos. Como les comentaba, el modelo original de programación era estos RDDs, que la idea era que uno las podía pensar como colecciones read-only de objetos. ¿tá? Entonces, para programar en Spark, uno lo que hacía era levantar un RDD a partir, por ejemplo, de datos que escribía directamente o que cargaba de un archivo, etc. Generaba estos RDDs y luego lo que hacía era operaciones sobre el RDD para generar otro RDD y así iba encadenando estas colecciones de objetos, cada una de ellas read-only. Lo importante es eso, es que uno tenía que entender que las operaciones se iban a realizar en forma paralelizada sobre cada uno de los RDDs. A priori uno no controlaba cómo estaban particionados esos RDDs. De hecho, abajo probablemente el framework estaba partiéndolos y el volumen de datos era muy alto. Y sí existía la posibilidad de tener algunas variables compartidas entre los distintos RDDs. El paradigma con los data frames es bien distinto, porque como les comentaba, la idea ahí atrás de un data frame es tener una abstracción muy similar a la de una tabla y luego poder usar un lenguaje muy parecido a SQL para manipular. ¿tá? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Antes de pasar a los ejemplos, estos RDDs, lo que les decía, son colecciones de objetos, se particionan en diferentes máquinas. Por defecto, la evaluación es lazy y son colecciones efímeras.
Y bueno, estaba el tema de la tolerancia a fallas, cómo se resolvía, ¿no? Bueno, ahí hay toda una discusión muy interesante acerca de cómo guardar información para poder reconstruir una RDD, ¿tá? Para poder recomputarlo en caso de una falla. Y básicamente lo que se guarda es la traza, ¿tá? Desde el origen, todas las operaciones que se fueron haciendo para poder recomputar en caso que sea necesario cualquier RDD. Estos RDD se crean tanto desde archivos, particionando una colección en escala, transformando en un RDD, cambiando el modo de persistencia de un RDD, pero no vamos a entrar en detalle tanto en esto, porque me parece mejor ver algún ejemplito. Antes de un ejemplo, otra vez, volviendo a que es muy poco probable, me parece a mí, que si ustedes se ponen a programar hoy en Spark, vayan a usar RDDs, ¿tá? Es más probable que vayan a usar dataframes, pero a mí me parece que por un tema de completitud está bueno entender que está esto atrás, ¿no? Los RDDs yo les conté al principio que son colecciones de objetos que son read-only y que lo que tengo es un subconjunto de operaciones que son las que me van a permitir manipularlos, ¿tá? Estas son las operaciones conocidas como operaciones de transformación, y después hay otras operaciones que son acciones, ¿no? En particular, una acción que es muy relevante es la acción de collect, ¿tá? La acción de collect es una de las que da la instrucción de, bueno, todo eso que tenías encadenado antes y que por tu modo de cómputo lazy no habías computado, en el momento de hacer collect es cuando efectivamente se computa. No es la única, el SEP también, etc. Y si se fijan en las funciones de transformación, hay cosas que suenan a MapReduce, ¿tá? Está la función de map, que en realidad no es el map de MapReduce, sino que es el map más clásico de una función de mapping, ¿tá? El flat map sí es similar al MapReduce. Después hay una función de agrupar por clave y otra función de reducir por clave, que la de reducción por clave sí es similar al reduce de MapReduce, ¿tá? Pero bueno, estas eran las funciones, las únicas funciones que los programadores disponían a la hora de trabajar con Spark. Claramente pasó algo similar a lo que pasó con Hadoop. No era fácil traducir cualquier cosa a esto, y por eso la abstracción del data frame se torna tan popular. Esto es simplemente a título propagandístico, si se quiere. ¿Se acuerdan del ejemplo del conteo de palabras en Hadoop? Aquel de el Hello World en Hadoop, que lo que hacía era tomaba un texto y devolvía la cantidad de instancias de cada palabra. Bueno, el código que está a la izquierda es algo así como, bueno, este es el largo, la cantidad de código que necesito para implementar esto en Hadoop, y a la derecha está lo que hace falta para implementarlo en Spark. Pero lo vamos a ver en acción, ¿tá? Básicamente, vamos a ver el ejemplo de conteo de palabras, por un lado utilizando RDDs y por el otro lado usando data frames. Como ven abajo en el número de página, los números de slide están totalmente mal. Pero bueno, vamos a pasar primero entonces a ver el ejemplo usando RDDs. Este es el diagrama como más de alto nivel. Básicamente lo que vamos a hacer es tomar el texto, generar los maps que van a generar esas parejas con la palabra y con la cantidad de veces que ocurre. Luego vamos a invocar una función que haga la reducción y luego generar el valor final, ¿tá? Así que ahora me voy a pasar a otra pantalla. ¿Siguen ahí o están dormidos y dormidas?
Sí. ¿Estamos acá? Estamos acá. Bueno, vamos a ver si esto funciona. No se me duerman todavía. No les pregunté, ¿alguien tiene experiencia? ¿Alguien trabajó con Spark alguna vez? ¿Con redes? Sí. Bueno, no me contestan, pero ¿están ahí viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Bueno, ok. Bueno, Pablo dice no, nadie tiene experiencia trabajando con Spark. Ok. Bueno, les cuento qué es esto. Lo que hice fue, les conté que Databricks es una de las empresas que ofrece servicios de Spark en la nube. Databricks tiene una edición comunitaria. ¿Ah? Tienen que ir a la edición comunitaria porque si no van a la Community Edition, la otra siempre es paga. Y en la Community Edition uno puede tener unos cuantos notebooks y hacer pruebas bastante... Bueno, puede hacer pruebas, puede explorar y puede trabajar con Spark. ¿Ah? Hay unos cuantos notebooks que están en la vuelta, hay cursos de esta empresa para seguir, tutoriales. Y yo les traje hoy un par de tutoriales justamente tomados de allí. Uno se crea su workspace y después puede ir e importar los ejemplos. Así que yo me importé el ejemplo del word count en RDD y el word count usando DataFrames. Les dan ahí un espacio para cómputo, ¿tá? No es despreciable, pero tampoco es gran cosa, pero para hacer pruebas da y sobra. ¿Tá? Y bueno, lo primero que quiero que vean es esto, ¿no? Cómo uno típicamente interactúa con Spark, y bueno, puede interactuar con código directamente, puede ser, no sé, programando en escala, sus propios ejecutables y interactuando con las clases, o puede interactuar en forma más típica con un esquema como Notebook, que es este que estamos viendo nosotros, y utilizando en particular PySpark. ¿Ah? Y bueno, este lab tiene varias partes, pero bueno, yo quería mostrarles alguna cosa. Para que agarren un poquito del sabor que tiene esto. Acá básicamente lo que se hace, para que vean, es crear una colección, a partir de una colección de palabras, se crea un RDD. El Parallelize SC es el Spark Context, es una clase, no sé dónde está, no está declarado porque está declarado por atrás, pero Spark Context es la clase que tiene todos los métodos necesarios para ejecutar la tarea. Y acá lo que estamos haciendo es generando un RDD a partir de ese arreglo de palabras. No hace nada más. Acá devuelve que esto es de este tipo para chequear que esté bien. Entonces este tutorial va como de a poquito para que uno vaya agarrándole la onda. Lo primero que explora es el uso de la función map. La función map lo que hace, si alguno de ustedes estuvo en programación funcional o usa habitualmente map en JavaScript, sabe que hace la función de map. ¿Qué hace la función de map? Típicamente, alguien que me conteste. Para cada elemento de un arreglo ejecuta una función, ¿no? Para cada elemento de un arreglo ejecuta una función. Exactamente. De un arreglo, de una lista. Entonces acá lo que vamos a hacer, que es muy fácil, es agarrar una función que no funciona en todos los casos, ¿no? Es una función muy simple, que lo que hace es transformar una palabra en su plural con una aproximación recontra ingenua que
consiste en agregarle una S al final. ¿Tá? Entonces agarro y el plural de gato es gatos. ¿Tá? Claramente esto no funciona para cualquier palabra, porque si yo pongo esto, está escribiendo mal. El plural de query no es queries, sino que es queries. En fin. Entonces, ¿por qué pone todo esto? Ah, porque esto es tipo tutorial. Bueno, entonces esta es la función. ¿Ok? Esto lo de helper no lo vamos a hacer. Y bueno, el resultado entonces de aplicar al RDD que teníamos, el map de la función que acabamos de hacer, es bueno, podemos hacer esto para que vean qué es lo que pasa si yo no le pongo el color. Es el siguiente. Entonces, como no apliqué la función de collect, esto no está computado y por lo tanto el print no me devuelve lo que espero, pero si yo le ejecuto con la función de collect, lo que hace es devolverme efectivamente lo que estamos esperando. Acá les permite ver qué cosas hizo, el show que estaba ejecutando. Y yo les dije que esto era rápido, y cuando puse play demora, ¿no? Porque quizás la cantidad esta de datos es tan chiquitita que demora más en prender el motor que en ejecutar lo que realmente tiene que hacer. ¿Sí? También puedo utilizar un RDD con funciones lambda. ¿Ah? Acá, en lugar de tener la función plural explícitamente escrita, tengo una función, una lambda expression, que lo que hace es, dado un X, lo que hace es devolver el append del X y el S. ¿Ah? Entonces yo puedo hacer lo mismo que hice antes con una expresión lambda. También tengo más ejemplos acá de devolver el largo, también con una expresión lambda. Y otra cosa que no me importa tanto, ¿sí? Que es devolver en realidad, transformar el RDD que teníamos en otro RDD que lo que tiene son parejas de la palabra y su clave. ¿Tá? Donde la clave, perdón, la clave es la palabra y el valor es la cantidad de veces que aparece. Por eso es la constante 1. Luego que tengo esas parejas, puedo llamar a la función groupByKey. ¿Tá? Entonces la función groupByKey lo que hace es agrupar por palabra y devolver la cantidad. Fíjense que lo que hace no es devolver la cantidad, sino que es devuelve un arreglo con todos los valores que encontró aparejados con esa clave. Este tutorial lo que hace es como que les va mostrando de a poquito y va tratando de ir refinando la idea para que vean el ejemplo final, cuando llegue todo el ejemplo final, que es del All Together, y sean capaces de entender lo que está haciendo. ¿Tá? Este es el código necesario para hacer el word count en Spark. Tomo el RDD, le aplico una función, con map aplico una lambda expression, que lo que hace es generar las parejas palabra, valor 1, luego hace un reduce by key, aplicando como función de agregación la suma, ¿tá? Y luego hace el collect. Y eso es lo que termina computando acá. Este ejemplo sigue presentándoles otras funciones, utilizando reduce, etcétera, etcétera. Pero como yo les decía antes, me parece que está bien como ejercicio presentarles cuáles son los RDDs, cuáles son las primitivas que tienen, y eventualmente ustedes pueden encontrarse en algún momento con algún
problema o desafío que les implique ir de vuelta hasta los RDDs, yo creo que en la mayoría de los casos ustedes van a programar usando data frames o datasets, que son dos abstracciones distintas, ¿sí? Así que ahora nos vamos a cambiar de notebook, y este es el mismo notebook que estaba antes, pero ahora utilizando data frames. ¿Ah? Y van a ver cómo es mucho más simple. La verdad que para el programador la cosa se simplifica bastante. Acá, bueno, está la variable esa de contexto que les contaba, después pueden leer sobre esto. Pero lo que vamos a ver acá es la creación del data frame. ¿Ah? Acá estamos creando, usando la variable SQL context, que es la variable que tiene el contexto, creo un data frame, que le pongo estas palabras, hace un show, esto es el contenido del data frame, muestra el tipo y imprime el esquema. El esquema es esto que está acá. Y el esquema es algo que se infiere a partir de la estructura de los datos, y del tipo de datos que hay acá. Acá está infiriendo que todas las cosas que pusimos acá, perdón, son strings. Si pusiéramos una columna con números, es capaz de inferirlo también. También de fechas, y uno puede decirle cómo las tiene que hacer el parsing, y etc. Similar a como cuando uno trabaja con pandas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se opera después con esto. Acá lo que estamos haciendo es simplemente importando la función largo, y esto lo que está haciendo es del data frame, devolveme el largo de la columna Word y renombrarla y ponerle como alias length. Y todo esto que está acá, toda esta transformación, genera un nuevo dataset, un nuevo data frame, perdón, que se llama Word Length Data Frame, y después mostrarlo. Entonces se dan cuenta que la manipulación es similar a la de tablas, a la de una base de datos con tablas, pero acá estoy componiendo operaciones y generando una tabla nueva para mostrar. Si vamos al ejemplo del conteo de palabras, que está por acá, el ejemplo del conteo de palabras traducido con esta metodología se reduce a esto. Agarro el data frame, le aplico un group by sobre la columna Word, y después le aplico un count a cada grupo, y eso genera este data frame que se llama Word Count DF, que tiene todo lo que tenía el otro más la columna de count. Todo lo que tenía el otro no. Tiene el group by, todo lo que tenía, si acá hubiera más cosas en el group by, tendría las columnas del group by y un count. Y después pueden seguir mirando esto y viendo un montón de cosas que uno puede hacer. Sigue trabajando sobre el concepto sobre el ejemplo del conteo de palabras. No sé, me parece que no tiene mucho sentido seguir mostrándoles esto. Lo que les invito es eso, es a hacerse una cuenta. También se puede estar en el Spark local, no es difícil. Hacerse una cuenta, ponerse a probar cosas. Pero entonces, por un lado, tenemos un montón de abstracciones para utilizar, que son re similares a lo que uno puede hacer con pandas en Python, pero con la capacidad de procesar más volumen de datos. Después tienen un montón de métodos de machine learning que son parecidos también a las cosas que tenemos en Python. Y también puede graficar. Ahí tengo otro notebook por acá, que es el notebook que viene por defecto
el Quick Start este. Nada, y acá ven, por ejemplo, este ejemplo lo que hace es levanta un CSV como una tabla, y esto se parece más a algo de base de datos, que no el ejemplo ese del conteo de palabras, que no tiene mucho que ver con nosotros. La ejecución de una sentencia de select hace lo que esperamos que haga, select asterisco, me devuelve todo lo que está acá. En este notebook yo puedo, por ejemplo, graficar rápidamente. Y bueno, este sintaxis que está acá es más parecida a una sintaxis SQL, y esta, porque esa sintaxis es SQL en Spark puro, y esto es PSpark. ¿Ah? Hay unas diferencias ahí de notación, pero que uno le puede agarrar la mano enseguida. ¿Ah? Acá está levantando el CSV otra vez. Esto sí que no sé qué es, no me dio el tiempo de mirar. El format delta, no sé qué es. Bueno, y guarda un pedazo de la tabla, creo, como en otra ubicación. Pero acá está haciendo procesamiento de modificación y manipulación de datos. Y puedo hacer consultas así, casi que la SQL, o sea, no tiene mucha diferencia. Y puedo hacer ese mismo comando que estaba ahí arriba, así, componiendo funciones, ¿tá? También en PySpark. Sabemos que estamos en PySpark porque ponemos el porcentaje de Python. Y bueno, esto es lo que yo les quería mostrar un poco de Spark, básicamente que es una forma de procesar datos y de computar datos sobre volúmenes grandes de datos de una forma muy parecida a lo que se usa, a lo que es usar pandas en Python con un notebook. Y hay un montón de recursos para que ustedes profundicen y trabajen sobre esto, pero básicamente es como todo el lenguaje de programación. Hasta que uno no se enfrenta con problemas que quiera resolver, es difícil entenderlo en su amplitud. ¿Ah? Hay un curso de Databricks y Berkeley, ahí está todo el material en GitHub, hay varios libros, hay varios videos y tutoriales, hay mucho material hecho así tipo notebook por la gente de Databricks, y está la documentación también, la documentación de MLib, es súper completa. Yo les comentaba la otra vez que estoy participando en un proyecto donde básicamente estamos generando una versión nueva de un método de MLib, y como el código de base está disponible y está abierto, tomamos ese código y lo estamos utilizando para generar nuestra propia versión. Así que también es un proyecto que se presta para que uno pueda meter mano y hacer sus contribuciones. Bueno, y por acá